¿Me contás qué es las Fuerzas del Suelo? Ya contamos al aire que yo quise pedirles el nombre, pero que llegamos tarde porque me parece un nombrazo. Era un nombrazo para este programa. Sí, la envidia es total. Dormimos. Bueno. Podemos convivir con eso. Pero quiero saber qué hay más allá del nombre. No, más allá del nombre hay mucha gente atrás, Sí. un equipo con gran capital humano. Empezamos a conectarnos, te cuento cómo fue. El año pasado yo me presenté a elecciones como candidato a intendente en Chacabuco. Y ¿Por la verdad es qué que partido? Por La Libertad Avanza. Ok. Y fue la primera vez que teníamos un espacio realmente liberal como para decir, che, participemos de esto, estamos hablando de bajar impuestos, estamos hablando de eliminar retenciones que todavía no se eliminaron, pero estamos ahí todos esperando, che, ¿cuándo se eliminan? Y dije, bueno, se dieron una serie de serendipias, podríamos decir, que se fueron dando, y bueno, terminé postulándome a intendente en Chacabuco. Y a partir de ahí, después fueron pasando un montón de cosas y empezamos a ver que entre la gente que se había postulado, había mucha gente agro. Ajá. Que se había postulado para intendente o para concejales o que había estado participando de toda la movida. Y de hecho hay un grupo que se llama Productores por la Libertad, que ahí tenemos algunos vínculos y hay gente que, por ejemplo, no sé, hoy están en diputaciones o en senadurías, ese tipo de cosas. Y de golpe... de toda esa conexión que teníamos y por las redes que tenemos en el campo, que esto es lo más habitual, o sea, ¿viste cómo pasa? Es como siempre. Un pueblo grande el agro. Exactamente. Empezó a pasar que a raíz de ciertas cosas que no nos estaban gustando de cómo iban sucediendo en territorio y que tenían que ver con la libertad avanza, y que por ahí entraba gente que decíamos, che, pero a ver, este tipo sabemos que no tiene el perfil de recortar el Estado o de bajar impuestos. ¿Qué está pasando acá, no? Entonces empezamos a plantear lo que... Eso en la provincia de Buenos Aires en particular. Provincia de Buenos Aires en particular. Entonces nos empezamos a juntar y dijimos, algo hay que hacer, porque no nos podemos quedar de brazos cruzados ante estas situaciones que por ahí se están dando. Sobre todo me imagino viendo el clima de época y diciendo, che, hay que aprovechar este momento, que hay permeabilidad para estas ideas, que no se desperdician en la provincia. Exactamente. Entiendo que va por ahí. Exactamente. Así que empezamos a armar este grupo que se empezó a sumar gente de otros distritos y que ya no es solamente gente agro. Y tomamos esta definición de la fuerza del suelo porque bueno, estaban las fuerzas del cielo, ¿sí? Que apoyaron a Milei durante toda la campaña, y dijimos, bueno, estas son las fuerzas del suelo que nos vamos a encontrar con esa fuerza del suelo, si se quiere, que de golpe probablemente no se estén enterando de lo que pasa en territorio, o si se están enterando vas a saber cómo llega la información o lo que sea. Entonces tomamos este concepto de la fuerza del suelo porque estas cosas que pasan en el campo, la naturaleza crece de abajo hacia arriba, el fuego calienta de abajo hacia arriba. ¿Y qué hacen? O sea, se juntan y qué reclamos llevan, a quién, cómo es la dinámica, cómo funciona. Nosotros nos juntamos y empezamos a armar por las secciones electorales directamente con una visión de tener influencia y lograr algún impacto en las próximas elecciones. O sea, ¿se quieren candidatear en los municipios? Probablemente sí. ¿Tienen legislativas el año que viene o tienen que esperar 2 más? No. Tienen legislativas alineadas. ¿Con qué se encontraron? Digo, Chacabuco, tierra de Julián Domínguez. Sí, exacto. Ex-ministro de Agricultura, ex-presidente de la Cámara. Claro. Bueno, ahí nos encontramos con algunas cosas. Por ejemplo, nos pasó que el intendente de Chacabuco es kirchnerista, de la línea de Julián Domínguez. Y alguien que había sido armador de la Libertad Avanza, de golpe detectamos que era funcionario del Ejecutivo del intendente Golía. Mirá, pasas que cosan. Claro, cosas que pasan. Y después lo nombraron en ANSES y dijimos, no, pará, esto no está bien. Mirá. Más casta no se consigue. Hay cosas que no, esto no debería estar pasando, ¿no? Mirá. Entonces, sí, y después una concejal que había sido electa con la lista que encabecé, que me tocó encabezar. Sí, una concejal tuya. Una concejal, claro, dejó de responder al teléfono, ese tipo de cosas, y de golpe termina votando los proyectos del kirchnerismo. Entonces dijimos, no, esto no puede volver a pasar. O sea, no podemos seguir perdiendo oportunidades de que Argentina cambie en serio y para siempre. Porque en definitiva toda esa... ¿Pero qué pasó con esa concejal? Y hoy, imagínate, hoy se iba a tratar... Pero digo, ¿sabes qué pasó para el La teoría es que el armado de las listas en la provincia la hizo el kirchnerismo. No, mira, no. Pues la lista que de hecho, era la lista tuya. Era tuya. Claro, en la lista nuestra, por ejemplo, la definimos nosotros. Ok. La definimos nosotros.
pero sí tuvimos dificultades con ocuparlos, viste que tenés el cupo femenino, etcétera. Bueno, se nos complicaba con eso y las mujeres que estaban participando en el grupo, que ya venían participando o que tenían alguna participación, no teníamos muchas mujeres, ojo, nos costaba un montón encontrar mujeres. Terminó pasando que no querían ir arriba en las listas. Ah, mirá. ¿Y por qué no querían? Para no entrar. ¿No querían entrar? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Estas cosas que después se arrepintieron. Bueno, la política no es para todos y a veces en los pueblos es gente que, no sé, es docente y un día dice, che, bueno, me animo, pero da cagazo entrar como concejal la primera vez. Bueno, pero en realidad, a ver, tenemos que desmitificar todo eso también. Pero sí. Porque en definitiva son vecinos que tienen que trabajar por la localidad en la que están y ya está. O sea, no es mucho. Porque viste que acá tenemos toda esta cosa de la colonia. Cuando vos te vas a, no sé, que en la época del virreinato, viste que aparece, el intendente todavía sigue siendo en Argentina, en muchos casos, como una especie de, no sé qué decirte, de la nobleza, una De cosa monarca, así. sí. Un pequeño monarca, ¿sí? Un duque, no sé, una cosa así. Entonces, basta de eso. O sea, ¿sabes qué es un intendente? Una administración, un administrador de los recursos públicos de un municipio. Es el gerente del municipio. Listo, ya está, es el gerente del municipio. No le busquemos más vuelta. No tiene ni que ser simpático, no tiene ni que sonreír, nada, que administre bien. Ya está. Bueno, viste que entonces, están para la foto y sí. No. Sí. Bueno. Yo hace poco me reía porque me invitó la intendente de Tejedor a visitarla después de un viaje, qué sé yo, y fui y me saqué una foto con un delantal que dice Carlos Tejedor y digo, ay, todo esto. Qué funcional que sos. No, fui, hice mis roquitas diarias, por supuesto. Bueno, y para terminar esto de Chacabuco, que creo que es más interesante hablar de las cosas de las fuerzas del suelo, lo que terminó pasando fue que terminó ocupando el lugar de segundo concejal alguien que vino sugerida, che, mirá, esta chica. Ah, ok. Sí, el armado de las listas puede ser así. Bueno, estas cosas que pasan y que después terminó jugando. Por eso se están anticipando a ver si logran que esto que pasó en Chacabuco y seguramente pasó en otros lugares no vuelva a pasar y pasó armar en todos listas. Lados. Claro. Y armar listas con gente que sepan que pertenece, digamos. No, y además estamos trabajando precisamente por darle forma y fuerza a este movimiento donde hay gente que viene del sector privado. De hecho, para ingresar a la Fuerza del Suelo pedimos currículum. O sea, me vuelvo loca. Pedimos currículum. Desarrolle. Claro, pedimos ¿Qué currículum. hacen? A ver, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Te imaginas? Vos no entrarías, Tom. Yo no entro. Vos no entrás por Munipa. Por Munipa. Pero en serio, o sea, vacaciones en los últimos... tenemos esas prácticas que en la política generalmente no se hacen. No, más bien. Y después tenemos todos los referentes seccionales, pero todos participamos de las decisiones que se van tomando. O sea, no tenemos un armado habitual al estilo de la política que baja en línea. No va por ahí. Me interesa mucho cuál es la visión a largo plazo de la Fuerza del Suelo, porque digo, se me ocurre pensar que un objetivo podría ser, por ahí estoy mandando fruta, un objetivo podría ser tener un bloque de agrodiputados o senadores fuertes en el Congreso, como tiene Brasil, ponele que siempre lo solemos nombrar. Sí. Para eso lo que necesitas de mínima es diálogo con otras fuerzas. Y si vos le pedís currículum al que quiere entrar, por ahí eso sea una traba. ¿Qué te imaginas de la Fuerza del Suelo de acá a unos años? ¿O cuál es el objetivo a corto, mediano y largo plazo? Bueno, pero en definitiva, la Fuerza del Suelo, nosotros pedimos Munipa del currículum. Suelo, poner en el chat. No, la Fuerza del Suelo, te quiero decir, vos lo que tenés la certeza es de que la gente que está en la Fuerza del Suelo es gente que tiene mucho capital humano encima. Ok. O sea, hay mucho capital humano, es esto. Entonces, no es que vos decís, estos son unos improvisados. Hay gente, insisto, que tenemos con mucha experiencia, ya sea institucional o que ha trabajado, todos venimos del sector privado o que tiene alguna trayectoria en distintos ámbitos. ¿No hay pibes de 20 años? Bueno, no tienen trayectoria. Tenemos pibes de 20 años no tenemos. Y en realidad tenemos algunos chicos jóvenes, sí, pero no de 20. Ok. Tenemos gente un poco más grande y que en definitiva, o sea, a mí me encantan los chicos de 20 años y me encanta que tengan la iniciativa y todo, pero a veces cuando vos lo ves ocupando un lugar en la administración pública y que toman decisiones acerca de temas que desconocen absolutamente, y te da un poco de... ¿Lo decís por algún caso en particular? Y hay muchos. Hay Okay. muchos. No voy a nombrar a nadie, ni lo voy a decir por nadie en particular, pero este tipo de situaciones se da en Argentina, se dio mucho y queremos que cambien estas cosas. O sea, a ver, vos cuando ponés a gestionar, no sé, una gerencia de una empresa importante, ¿sí? Un CEO, no pones a uno de 20 que recién salió de la facultad. Naturalmente.
Obvio. porque el palo puede ser grande y nadie quiere asumir eso. Entonces digo, ¿por Pero qué si sos en el una- Estado sí? Pero si sos una empresa exitosa con un CEO súper Bueno, por eso son, idóneo, esos son por los ahí genios que necesitas- emprenden. Esos son los genios que emprenden y en realidad te crean la empresa y cuando tienen 50 años decís, no sé, No, no. hola Elon, ¿cómo te va? No, pero no digo para ¿Me CEO, explico? Digo, una empresa con un CEO exitoso que promueva cambios de verdad, además, por ahí necesita que en las bases haya pibes jóvenes sin experiencia. Pero nadie te dice que no. El tema es tomar decisiones basadas en experiencias también. Y no estoy denostando el valor que tienen los pibes, al contrario, todo el empuje, la fuerza que tienen los pibes es fantástica. Pero yo trabajo con Claro. jóvenes y trabajo mucho con jóvenes y de hecho hacemos, por ejemplo, monitoreo y asesoramos empresas con chicos jóvenes y ellos reconocen que la experiencia tiene un valor Ah, sí, intrínseco. seguro. Lo que pasa es que el que no vivió la experiencia o que no se subió a esto de generar experiencia y convertirse a sí mismo en capital humano, no tiene esa dimensión. Entonces el que no la tiene cree que puede tomar decisiones o tener una visión superadora y en realidad no, porque la visión la lográs precisamente con la experiencia y con las dificultades que te presenta la propia realidad. Y ahora, ¿cuál es el financiamiento? Digo, porque hay que comer, hay que pagar las... ¿De dónde, cómo se financia? ¿Tienen financiamiento privado? ¿Ponen un poco cada ¿Fuerza del uno? suelo? Todos? Sí. No, ponemos tiempo, laburo. No están poniendo guita. expertise. No ponen Por guita. ahora no. Ok. Porque convengamos que para la política, para todo, para gestionar y para construir un espacio, tarde o temprano se necesita un capital financiero. Pero si para, se quiere. acá la diferencia, vamos a poner blanco sobre negro. ¿Plantean ser una fuerza política? O sea, Claro. ¿quieren armar un partido político que se llame las Fuerzas del Suelo? ¿O quieren ser un Exactamente. grupo que después esté listo para armar las listas de La Libertad Avanza en la campaña? Por ahora no tenemos chance de ninguna manera de llegar al 25 con Claro, ningún partido político. exacto. Porque eso hay que armarlo. Hay ok, que- ahí va. ¿Está? Entonces, para lo inmediato, o sea, como siempre, y esta perspectiva que tenemos de la planificación y que, de hecho, imagínate que nosotros lo primero que hicimos fue un plan estratégico. O Ajá. sea, de hecho, cuando empezamos a trabajar en esto, y había gente que había participado de otros movimientos políticos, de golpe te decían, che, yo nunca estuve en un espacio que estén haciendo un plan estratégico. Claro. Bueno, y nosotros sí hicimos un plan estratégico, entonces tenemos visión de corto, mediano y de largo plazo. Y para el 27 aspiran a tener algo por ahí, Exactamente. Y de largo plazo es 27, ¿y qué es? Un candidato. un candidato. Sí, Ah. candidato. Pero dentro de la Libertad Avanza, esa mucha- duda tengo. ¿Dentro de mucha la Libertad base Avanza territorial. o dentro de las Fuerzas del Cielo como fuerza separada? del suelo, fuerza Fuerza del del suelo como fuerza aparte de la De Libertad Avanza. hecho, lo que intentamos es influenciar en la política con esta visión diferente que tenemos en la cual vamos posicionando gente en los territorios, en los distritos, y que sea gente intachable, que tenga experiencia, que le pueda aportar a la gestión municipal otra visión, otra mirada, porque fíjate lo que está pasando hoy en Argentina. De golpe, desde el gobierno nacional, vienen trabajando en reducir algunos impuestos, sacar algunas Sí. regulaciones, dentro de lo que pueden, ¿no? Porque la realidad es que la ley base se aprobó una parte, no es que podés eliminar todas las regulaciones de un plumazo, sino que se va avanzando en reducir algunos impuestos. Insisto, de nuevo, paréntesis, estamos esperando que elimine las retenciones urgente. Sí. Pero bueno, más allá de eso, estamos, o sea, el gobierno viene, de hecho, reduciendo en lo que puede impuestos y este tipo de cosas. Pero fíjate que a nivel provincial y municipal es desastroso el incremento impositivo que hay. Tremendo, están los intendentes creando tasas, cobrando en boletas de cualquier otro servicio, unas tasas impresionantes. Te cuento algo que pasó hoy en Chacabuco. A ver. La oposición se abroqueló y no dio quórum para tratar un proyecto de ordenanza donde lleva las tasas municipales de seguridad e higiene, por ejemplo, a las agronomías, a los acopios, a los combustibles, a los supermercados, hasta el 3%. Entonces, vos imaginate que yo voy a una agronomía Sí. y digo, che, necesito financiación para estos insumos. De acá a mayo, hace un rato estaba hablando con una agronomía, tengo el 3%. Y el municipio viene y te lo cobra de un plumazo. ¿Y cómo afecta eso a la rentabilidad del campo que ya está totalmente destrozada? ¿Sí? ¿Cómo afecta al bolsillo de la gente que va al supermercado a consumir y de golpe tenés los precios más caros, en este caso un 3%, que no es poco? Porque, ¿qué pasa? Todavía hay mucha gente que quedó con el chip inflacionario, pero ahora Claro. que la inflación fue
cediendo y estamos con una inflación muy aminorada, un 3% es cada vez empieza a ser un número muy grosso. Es por encima de la inflación. Exactamente. Entonces, bueno, todas estas situaciones, imagínate que necesitan una corrección tanto a nivel municipal y a nivel provincial, porque si no, no va a haber manera de que Argentina cambie. Esa corrección, te meto con algo que dijo Milei el otro día en el discurso por el primer aniversario, que habló, creo que no lo desarrollamos tanto y creo que tiene más impacto de lo que por lo menos acá deberíamos tratar, que es esto de la libertad fiscal para las provincias. Sí. Viste que dijo que iba a dar libertad para que cada provincia fije los impuestos que quiera y que pongan a competir entre las provincias para ver cuál provincia es más atractiva para traer inversiones, o de afuera o de acá o lo que sea. ¿Cómo lo ves eso? Imagino la provincia de Buenos Aires, mientras esté Kicillof, va a ser un quilombo grande eso. Que le digan, ¿sabes qué? Cobrar lo que vos quieras. Pero mira, ahí hay dos cosas. Por un lado, si vos seguís manteniendo la coparticipación y todas estas cuestiones, las provincias van a seguir viviendo de eso, porque tienen la teta del Estado Nacional. Entonces, es muy fácil. Hay provincias como Formosa que prácticamente no producen nada y viven de la coparticipación. Y así tenés un montón de provincias. Entonces, cuando vos decís, mirá, ¿sabes qué? Te bajo la coparticipación y salí a competir al mercado para volverte atractivo, para atraer inversiones y para generar tu propio desarrollo. Bueno, ahí si no bajás impuestos no tenés chance. Es la única manera. O sea, las fuerzas del mercado, estos fundamentals, que son la oferta y la demanda, necesitamos que operen todo el tiempo porque es así, son omnipresentes y funcionan todo el tiempo. Vos decías hace un rato, queremos como, entiendo al menos, que no sé si lo decías con estas palabras, pero entiendo que tienen ganas también de ser no sé si el alagro, tipo, compararlo con el alagro de la Fundación Pensar, vamos a decir. No sé si Faro, por ejemplo, tiene un alagro o si están trabajando en conocimiento sobre medidas y decisiones aplicadas al agro. A veces parece que sí, a veces parece que no en el gobierno nacional. Uh-huh. ¿Quieren cumplir un poco ese rol? ¿Tienen ganas de ser esa figura que viniendo muchos del interior productivo y siendo productores? El think tank agro de... Claro. En una primera instancia nos planteamos como un tanque de pensamiento político con acción en territorio. Ok. O sea, en primera instancia es así. Y después, obviamente que se va trabajando y de acuerdo al capital humano que tenemos en las fuerzas del suelo, empieza a pasar que, ¿y por qué no trabajamos en los contratos incompletos que tiene la política? ¿Sí? Ok. Y de golpe hay miembros de la fuerza del suelo que te plantean esto. O te dicen, ¿y cómo manejamos el tema de que ya sabemos que... Porque no solamente las propuestas pasan por cuestiones agro, sino por cuestiones que tienen que ver con la política como organización en sí misma. Okay. Y que de hecho... partimos de la naturaleza humana y por eso nos reconocemos con la ciudad de la libertad, porque la ciudad de la libertad parten del derecho natural, parten de la naturaleza del ser humano y la naturaleza en sí misma. Entonces, el ser humano es oportunista, tenemos un montón de situaciones que somos los seres humanos competitivos, describir al ser humano en lo mejor y en lo peor. Tenemos todo tipo, un espectro de situaciones que más deseables, menos deseables. Ahora, cuando vos tenés una organización, ya sea estatal o una organización social, digo, transversal a la sociedad, uh-huh. ¿no? Que regula, o mejor dicho, no regula, pero propone mecanismos de incentivos y desincentivos adecuados, tenemos más chances, cuando eso se hace de manera adecuada, de lograr sacar lo mejor del ser humano y lo peor del ser humano que quede un poco ahí más relegado. Y de hecho, a este tipo de mecanismos son a lo que apuntamos. Entonces, hoy el sistema político, cuando vos mirás, está totalmente preparado para que exista labor o cotización, para que un tipo que entra por unas ideas y la gente lo votó creyendo que va a ir por esas ideas, después se da vuelta en el aire. ¿Y por qué? Y bueno, porque el sistema político lo permite y no hay penalización con eso. Entonces, si empezamos a cambiar los mecanismos de incentivos y desincentivos, probablemente empiece a pasar que cuando alguien sube a una banca o es elegido para un cargo, tenga que cumplir con lo que prometió. Ok. Ponele que sos el think tank del gobierno en agro. Sí. Que yo sé que no es el objetivo principal ni el único, etc. Es uno de los objetivos, hipotético. Pero no es el único. Ok. Sí. Es más general, pero porque yo voy bien a lo puntual. Gente de la industria que tenemos también. Perfecto, muy privados, pero me voy a meter en el agro. Ponele que sos el tanque de pensamiento del agro del gobierno. Sí.
¿Qué se sugiere en este momento? Vos decías, bueno, estamos esperando, por ejemplo, que bajen o que eliminen, entiendo, decías, las retenciones. Eliminen completamente de un plumazo. El gobierno habla de bajar y lo menciona para el 2025 y bastante condicionado a cuestiones de la macro. Que, digo, entendiendo que eso está entre las prioridades, porque si el presidente va a la rural y lo dice a viva voz, está entre las prioridades, pero condicionado a esas cuestiones. Sí. Al margen de eso, que sabemos que es prioridad, Sí. ¿qué le sugerís al gobierno hoy? No sé, top 3 de necesidades, top 3 de alternativas posibles, porque, por ejemplo, se está hablando mucho en estos días de, bueno, pero ahora hay financiamiento y sin rentabilidad, el financiamiento medio que es al pedo. Lo tuiteé el otro día, o sea, sin rentabilidad y adquirir financiamiento, te puedes pegar el palo de tu vida. O sea, no. A ver. Y claro, porque vos hoy no tenés rentabilidad. Sí. Vos cuando asumís una financiación, un crédito, ¿sí? o tomás deuda, ¿a qué porcentaje lo tomás? Supongamos que tomás deuda en dólares al 5 anual, vamos a poner un ejemplo así random. Y mi rentabilidad es -5. ¿Cómo lo cubro? Si yo tengo que generar la guita que me permita cubrir ese financiamiento que asumí de la guita que yo ingreso ahora en la empresa, más ese 5 que tengo que cubrir, y yo tengo -5 de lo que estoy facturando. ¿Cómo hago? ¿Se entiende? Entiendo. Entonces, bueno, esta es una cuestión básica de toma de decisiones de cualquier empresa. Te la retruco. Si vos no tenés ese margen y no podés invertir, tampoco te sirve que haya financiamiento. Hasta ahí entendemos, hasta ahí vamos. No. Pero El sin financiamiento inversión siempre sirve, pero el problema es que vos tenés muchas chances de que no puedas cubrir ese financiamiento que Claro, tomás. pero sin inversiones, digo, sin que vos inviertas y tomes un crédito, inviertas y generes laburo, qué sé yo, la macro tampoco se va a ordenar y tampoco se van a bajar los impuestos, entonces entramos en el mismo círculo de que no se puede hacer nada. No, pero vamos a aclarar esto. Si vos tenés un horizonte de qué es lo que va a pasar dentro de 6 meses, supongamos que me decís, che, mirá, porque hoy, ¿cuál es el problema de rentabilidad del agro? Por un lado están las retenciones y toda esta carga impositiva que tiene el agro. Vos tenés el acto productivo en sí mismo, ¿no? Y tenés una situación ex ante y una situación ex post. La situación ex ante son todos los costos de estructura, los costos de insumos, operativos, etcétera. Y ex post tenés la comercialización. Entonces ahí tenés costo de transacción, tenés retenciones, etcétera. En esa situación, donde vos acá en Argentina tenés penalizada toda la situación ex post, que son las retenciones, mal llamadas retenciones, que son derechos de exportación, impuestos a las exportaciones, etcétera, más costo de transacción. El flete en Argentina es carísimo, porque no tenemos tren, porque tenemos que siempre sí o sí ir con camión. Entonces, decíselo a un tipo que produce en Chaco, claro, Santiago. Mandar un flete, por ejemplo, de Trenquelauquen al puerto, te sale aproximadamente lo mismo que después mandarlo a Europa en barco. ¿Se entiende? Entonces, tenemos toda esa cuestión de costos de transacción, como te digo, en la situación ex post, es decir, después del acto productivo, retenciones, etcétera. Y además tenés ahora una situación ex ante que los costos tienen demasiado Estado metido adentro. Es decir, hay muchos impuestos provinciales, nacionales y municipales ahora también, que los tenés metidos, costos de falta de infraestructura, etcétera, que son costos que alguien los tiene que asumir. Sí. Entonces esos costos terminan impactando en la producción y tenés hoy cuando producís no solamente el problema de las retenciones, sino un problema de costos. Bien. Entonces, ¿qué habría que hacer? Y bueno, obviamente que hay que trabajar en reducir esos costos, y por eso decimos que el gran desafío para el 27 es reducir la presión impositiva en municipios y en provincias, porque eso es clave. Y además está la cuestión de las retenciones, obviamente, porque de esa manera mejoramos la rentabilidad. Ahora, si vos me decís, y volviendo a lo que me decías vos, ¿pero qué hacemos? No hacemos nada. Si yo tengo financiación hoy y tengo una expectativa de qué escenario voy a tener dentro de 6 meses o dentro de un año, y bueno, por ahí la tomo la financiación porque en el escenario futuro esa financiación la puedo cubrir bien. Pero vos decís, ¿qué le crees? Si sale ¿qué pasa si hoy es incierto? Milei, claro, dice, ¿Qué pasa ¿sabes si qué? es incierto? En junio te saco las retenciones. ¿Le creen? Bueno, o sea... Y salen a financiar, y salen a tomar deuda. Bueno, ahí está la cuestión de las expectativas y si le crees o no le crees, ¿sí? Las expectativas funcionan así. Hay gente que tiene credibilidad y sale con una... hasta ahora Milei no puso ninguna fecha de cuándo va a sacar las retenciones. Entonces, eso ya de por sí te genera una incertidumbre. Y el tema de todos estos costos que tenemos
elevados, porque si vos comparás, bueno, hoy vos, Caro, hablabas de la maquinaria. Tenés la maquinaria, si la comparás con el costo que tiene la maquinaria en otros países, no somos competitivos, estamos totalmente afuera. Con los insumos pasa lo mismo, estamos mucho más caros que nuestros competidores. Entonces, no, vos me decís, hoy tenés financiación, sí, fantástico. ¿Es cara la financiación? Y no, capaz que tengo una financiación al 6% en dólares a un año y no está mal, pero todo depende o sea, no está mal, depende de cuánto esté facturando yo y a qué rentabilidad. Si tengo una rentabilidad del 18, bancar una financiación del 6, fantástico. Ahora, si tengo una financiación de una rentabilidad de menos 5 y tengo que cubrir el 6 de financiación, carísimo, estoy al horno. Claro. Okay. Y sobre todo si tengo un escenario incierto adelante. Para cerrar, José Luis, quiero saber cómo te imaginas o qué te gustaría que pase. Charlamos en, mayo, junio, con un poquito más, agosto, con las elecciones ahí en la puerta. ¿Qué te gustaría que esté pasando con las fuerzas del suelo? Y a mí me encantaría que las fuerzas del suelo tenga gente y referentes valorados que ya sabemos que son gente valorada en los distintos distritos, y que esté ocupando listas y con posibilidades de entrar e empezar a influir. De hecho, este es nuestro objetivo, influir para generar cambios. Entonces, que podamos influir, ya sea a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional, para generar los cambios que Argentina necesita, porque tenemos una oportunidad de oro, realmente, y necesitamos aprovecharla. O sea, hoy, como decías vos hace un ratito, hay mucha más permeabilidad a la ciudad de la libertad, a que la gente de golpe vos hables de rentabilidad y respete que necesitas rentabilidad de una empresa, porque si vos no tenés rentabilidad, no hay manera de que nada funcione. Hasta cuando teníamos el gobierno kirchnerista, hablaba de rentabilidad y parecías un facho, disculpen la palabra, un choto, querés ganar guita a costa del pueblo. Lo que sea, ¿viste? Sos era los peores del mundo. Bueno, hoy hay permeabilidad de gran parte de la sociedad a que vos decís, mirá, yo necesito rentabilidad. Si no tengo rentabilidad, estamos al horno, y las empresas, cuando tienen rentabilidad, van a dar laburo a más gente, van a generar desarrollo y van a posicionar al sector productivo en una situación cada vez mejor y van a generar riqueza. Bueno, cuando entendimos eso, cuando toda la sociedad entendió eso, bueno, fantástico. Hoy tenemos mucha más permeabilidad a hablar de estas cosas, a ponerlas arriba de la mesa. Ya todo el mundo entendió que los impuestos son nocivos, perniciosos y que nos atrasan, y que el exceso de impuestos nos vuelve menos competitivos y en definitiva nos empobrece a todos. O sea, cada vez que hay más impuestos somos todos un poco más pobres. Entonces, y en definitiva, y además, cuando vos ves, decís, ¿y en el Estado en qué la pone la guita? Porque a mí me cobran un montón de impuestos. ¿A dónde va la guita? Y si vos me decís, tengo una autopista de 4 carriles que viajo re tranquilo y hay pocos camiones porque los camiones son todos de corta y el cereal sale en tren. No, está cruzando la frontera en auto. ¿Me entendés? La guita. Entonces, cuando vos empezás a ver todas estas cosas y decís, bueno, y encima la guita se la llevan, se la afanan. No, paremos con los impuestos, nos empobrecen a todos, otros se enriquecen a costa nuestra, hay que parar con esto. Así que toda esta permeabilidad de ideas que hay hoy es fantástico, la celebramos y queremos aprovechar, y esto es la fuerza del suelo, queremos aprovechar este momento precisamente para hacer fuerza y trabajar en territorio para que estas ideas se instalen definitivamente y que podamos salir adelante y volvernos el país que nunca debimos haber dejado de ser. Gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a ustedes por la posibilidad de conversar. Por favor. Y a disposición para esa oportunidad cuando veamos, ojalá que podamos traer alguna buena noticia para esa fecha que en agosto que charlamos, vemos dale. Qué onda. Gracias. Gracias. Se vino desde Chacabuco, José Luis Tedesco, productor con nosotros y parte de las fuerzas del suelo, que ahí estábamos descubriendo de qué se trata. Cortamos segundos, si se van, ya lo saben, les pasan cosas feas. No se vayan, segundos, lo despedimos a José Luis y seguimos hasta las 12 con AgroLeaks. Escucha AgroLeaks en Neura. AgroLeaks 89.